Hola, colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas Licenciado, noches, buenas Ley. noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, licenciado. Aguardaremos 5 minutitos más para que puedan conectarse todos, por favor, y arrancamos. ¿Cómo han estado mientras tanto? ¿Todo bien? Bien, dicen, con frío. Sí, todo bien, licenciado. Licen. Hola, hola, buenas noches. Licen, buenas noches. Podría aprovechar para sacarme una duda que todavía tengo acerca Claro que sí. de la solicitud en el DBC, acerca de la garantía de la seriedad de propuesta o no. ¿Ya? Yo siempre he considerado que la garantía de seriedad de propuesta, bueno, se lo hacía en base al precio referencial. Solo nos decían precio referencial, por lo que no consideraba si los ítems llegaban o no a 200,000. Sin embargo, solo consideraba que del total del proceso superaría el precio referencial mayor a 200, entonces solicitábamos la garantía de seriedad de propuesta. Ahora, en la anterior clase usted me aclara que es por cada ítem. Si el ítem no llega a 200,000 o no supera los 200,000, yo no tendría que solicitar la garantía de seriedad de propuesta, ¿verdad? Así Ahora, es, toda la razón. en la parte 2 del DBC, donde va el tema de la convocatoria y datos generales de la contratación, ahí va el tema de las garantías. Y entre el recuadro nos decía, ¿no?, que el proponente deberá presentar una garantía equivalente del 1% del precio referencial de la contratación. Si yo tuviera 3 ítems y estos ítems, cada uno sería de 190,000, le pongo, ¿no? 3. De estos 3 ítems, una empresa se ha adjudicado en 2 de ellas. Entonces sería el total de los ítems que se está adjudicando superaría los 200. ¿Presenta o no presenta la garantía de seriedad de propuesta? A ver, lo que me dices es que la empresa estaría presentando, o en todo caso, a ver, dame un segundito, por favor. Ya. Ya, me dices que la empresa tiene 2 ítems a los que se están presentando, pero ninguno de los 2 ítems supera la garantía de seriedad de propuesta. Correcto, no superaría los 200,000, le pongo. Ya, entonces no No, tiene que presentar, o sea, no tiene que, mira, el criterio es el siguiente: la entidad puede o no puede solicitar la presentación de la garantía de seriedad de propuesta. Ahora, si la entidad considera necesario pedir la garantía de seriedad de propuesta, necesariamente el valor del ítem, el del precio referencial del ítem, tiene que superar 200,000 bolivianos. Eso está claro, ¿no es cierto? obligado, Entonces, ¿ya? obligatoriamente. Entonces, si el proceso de contratación tiene solamente 2 ítems y cada uno de estos ítems no supera los 200,000 bolivianos, digamos que cada uno tenga un precio referencial de 150,000 bolivianos, tampoco se puede pedir la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? A margen de que la sumatoria de el ítem 1, 150,000 bolivianos, y el ítem 2, 150,000 bolivianos, superen los 200,000 bolivianos, ¿no? Ya. Ahora, otro dato que estaba ahí en el anterior, justamente en el mismo dato donde dice la convocatoria y los datos generales, en el tema del precio referencial. Si el precio referencial como de medicamentos, se sabe que pueden ser 180 ítems, le pongo, ¿no? ¿Ya? Y ¿Ya? el total de este proceso es, no sé, 500,000. Pongo en precio referencial solo los 500,000, o es obligado detallar
ítem por ítem su precio referencial. ¿Cómo tendría que colocar en tienes que colocar el precio referencial de cada ítem? Por ejemplo, si tú estás comprando, no sé, una lista de 10 medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, los 10 ya? medicamentos pondrás ítem 1, aspirina, ¿no? El precio referencial de la aspirina, 1 boliviano la unidad. Por 500 unidades que tú vas a comprar, entonces van a tener un precio referencial determinado, ¿no es cierto? Ítem número 2, ibuprofeno. Perfecto. Precio referencial, no sé, pues el botecito de 100 ml te costará, no sé, X monto, ¿no es cierto? Eso por la cantidad va a ser tu precio total, ¿no es cierto? Pero de cada uno de los ítems tienes que ir colocando el precio referencial. Ah, ya, ok. Ahora, respecto a la solicitud de la garantía del cumplimiento de contrato, yo le preguntaba si era, siempre consideramos a una orden de compra también como un contrato de manera general. Sin embargo, en el DBC, justamente en el mismo cuadro, he vuelto a revisar y nos dice garantía de cumplimiento de contrato, suprimir entre las instrucciones en caso de que se formalizara con orden de compra. Entonces, normalmente los medicamentos siempre adjudicamos por orden, mejor dicho, siempre formalizamos por orden de compra porque las entregas nunca superan los 15 días. Entonces, en ese caso no tendríamos que solicitar una garantía de cumplimiento de contrato, ¿verdad? Esa parte quería aclarar. O sea, la garantía de cumplir, como te dice su mismo nombre, ¿no es cierto? Si no tienes un contrato vinculado al proceso, obviamente no vas a poder tener una garantía de cumplimiento de contrato. Lo que sí vas a tener es que en la orden de compra, que también es una herramienta administrativa con la cual formalices el proceso de contratación, tú vas a tener igual establecido multas por incumplimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí, si te fijas en el formato que utiliza tu entidad en sus órdenes de compra u órdenes de servicio, ahí te dice, ¿no? El proveedor deberá entregar los medicamentos, no sé, pues en almacenes de la Caja Nacional de Salud, ubicado en calle Perico de los Palotes, número 25, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué fecha? Tiene 5 días a partir de la suscripción de la orden de compra. Perfecto. Entonces tú cuentas los 5 días, ya sean calendarios o hábiles, de acuerdo a lo que tú hayas establecido, y a partir de ese momento aplican las multas, ¿no? Entonces se aplicará una multa de 0.1% por día de retraso, no pudiendo las multas superar el 20% del valor del ítem adjudicado y demás, ¿no es cierto? Entonces también la orden de compra contiene elementos que hacen a una garantía de cumplimiento, en este caso, de la orden de compra. En caso de que la orden de compra de la institución no consideraría esos datos que usted me acaba de decir, por ejemplo, que en caso de que existiera una mora, etcétera, y el DBC nos dice que en caso de formalizar con orden de compra, suprimir el tema de la solicitud del cumplimiento de contrato, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que modificar en todo caso nuestras instrucciones en nuestra orden de compra. Claro, o sea, tendrías que modificar el formato de tu orden de compra e incluir el tema de las multas, pero fíjate, yo te sugeriría que revises bien tu orden de compra, porque igual todas las órdenes de compra por formato específico tienen que contener estos detalles, o sea, tiene que contenerte un plazo de entrega y tiene que establecerse una multa por retrasos en la entrega, ¿no es cierto? Entonces vas a ver que todas las órdenes de compra u órdenes de servicio siempre van a contener una cláusula que te diga las penalidades a las cuales va a estar sujeto el proponente por retrasos en la entrega. Lo mismo sucede cuando tú compras cualquier otro tipo de bienes o servicios cuya entrega es menor a 15 días. Estás comprando trípticos, no sé, material de imprenta, etcétera. Entonces, ahí siempre estableces una multa por incumplimiento en cuanto al tiempo de retraso en la entrega del bien o servicio, ¿no? Ok, ya les gracias. Lo que podríamos hacer para hacer más didáctico esto, es de que para la siguiente clase, para la clase del viernes, tráete una orden de compra de las que utilizas. ¿Tú en qué entidad trabajas? En el Hospital Regional San Juan de Dios de acá del departamento de Tarija. En el Hospital San Juan de Dios. Ustedes dependen del CEDES.
Correcto. En el formato que maneja la unidad de compras para las órdenes de compra, obviamente tiene los plazos de entrega. Sin embargo, no indica qué sucedería en caso de que la empresa entregara los bienes con mora, porque en realidad no permiten que se entregue con retrasos, digamos. O sea, no existe ampliaciones, por decirlo de otra forma, y la orden tampoco les impone una sanción por la entrega con días de mora, ¿no? Es que, mira, eso me parece bastante complicado, ¿no? Porque generalmente siempre hay la posibilidad de que no te entreguen. O sea, lo que tú tienes que garantizar como unidad de contrataciones es de que efectivamente el bien o servicio se entregue en los plazos requeridos y solicitados por la unidad solicitante. Y Exacto. administrativamente tienes que garantizar de que sea así. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionarle a ¿quién firma tus órdenes de compra? El RPC, o sea, es decir, el director del hospital, digamos, o el director Correcto. administrativo, o algo así, ¿no es cierto? Entonces, Sí, él tiene que establecer un mecanismo que le permita evitar daños a la entidad. ¿Por qué? Porque si el proponente por cualquier razón no te entrega los medicamentos, quienes se van a ver afectados son pues tu unidad solicitante y por supuesto a quienes deben el servicio, es decir, los pacientes, ¿no? Que no van a contar con los medicamentos. Entonces, necesariamente tienen que incluir pues, una cláusula de penalidad que le diga a la empresa que tú la vas a castigar. Ahora, fíjate, eh, el reglamento del SICOES establece que nosotros tenemos que informar a los proponentes para castigar a los proponentes. Y podemos castigarlos correcto. por dos cosas, ¿no es cierto? Una es por negativa de suscripción de la orden de la nota de adjudicación, ¿no es cierto? Y otra es por incumplimiento de contrato, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, cuando tú ya has suscrito la orden de compra, ¿qué tal si el proponente tiene cualquier inconveniente y no te entrega los medicamentos? O sea, ¿cómo tú vas a hacer exigible esa entrega? Si es que no tienes establecido el tema de las penalidades. O sea, yo te aseguro que dale una revisadita bien al DBC o mejor dicho, al formato de orden de compra que tienes. Fíjate en la parte de atrás, a veces son plantillas las que utilizan. De repente en la parte de atrás o en alguna parte te dice ahí cuáles son las características en cuanto a las penalidades por incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios. Ah, ya. Entonces, en resumen, sí o sí, en el DBC, en el tema de la garantía de cumplimiento de contrato, ya sea por contrato o por orden de compra, sí o sí siempre va a corresponder solicitar esta garantía por el 7% del contrato. Sí o sí. Siempre tienes que solicitar la garantía de cumplimiento de contrato, Ok. ¿no? Entonces, al margen del tipo de proceso que tú tengas, así sea una compra menor y la estés formalizando con orden de compra, etcétera, siempre tienes generalmente tiene que haber una cláusula de penalidad para los proponentes en caso de incumplimiento en la entrega y demás, ¿no? Ya, ok. Luego nos indica cómo tendríamos que colocar en el cronograma donde le estaba explicando. Vamos a entrar a bienes, ¿no ve? Al DBC de bienes, ¿no ve? Exactamente. Y ahí, y Ah, ahí ya. lo que, lo, Está lo que, lo también lo que yo mismo. Súper, lo que yo les pediría es o sea, lo que te pediría en todo caso es que para la siguiente clase tú puedas traer puedas mostrarnos un formatito de las órdenes de compra que utilicen en tu entidad para poder verificar cómo están, o sea, por qué no tienen incorporado en todo caso este elemento, ¿no? Ya, si puedo yo lo consigo para ahorita. Perfecto, excelente. Si lo consigues para ahorita, entonces lo compartimos al final de la clase y bueno, ¿no? A ver, denme un Ok. segundito, estoy entrando yo a la página del SICOES. Disculpe, solo como comentario sobre el tema de la garantía de seriedad de propuesta. En el modelo del DBC en realidad hay una contradicción en este tema de la garantía, porque en el primer punto sí señala que se podrá solicitar la garantía cuando el precio referencial del ítem supere los 200.000,
Pero ¿Ya? en la parte 2, en la información, en la parte de garantía de seriedad de propuesta, señala que, bueno, el proponente deberá presentar la garantía solo cuando la sumatoria de los precios referenciales de los ítems propuestos sea mayor a 200.000. Entonces, ya en este punto habla de sumatoria. Y en la A ver, parte inicial habla por cada uno de los ítems. Para mí, en bono, en la institución en la que estaba, hemos visto que ya era una contradicción, ¿no ve? No podríamos, pero el proponente nos pedía aclaración sobre este tema. a ver, vamos a verificarlo en este momento. Estoy abriendo nuevamente el DBC de productos farmacéuticos. O sea, ¿lo ven en la pantalla? Sí, Ahí está, lo Sí, lo pueden ver, vemos. ¿cierto? Sí, se Ya, ve. entonces, a ver, nos vamos a ir rápidamente al punto que nos habla de la garantía. Garantías requeridas de acuerdo, garantía de seriedad de propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la garantía de seriedad de propuesta solo cuando el precio referencial del ítem sea mayor a 200.000 bolivianos. La garantía de seriedad de propuesta podrá ser presentada por el total de ítems al que se presente el proponente o por cada ítem. ¿A eso te refieres? ¿A este párrafo? sí, en ese párrafo dice precio referencial de cada ítem, pero ya en el formulario, en la parte 2 dice sumatoria. A ver, ¿en qué formulario? ¿Está bien? ¿Sigo bajando? ¿Sigo avanzando? Sí, sigue bajando. Sigue, más o menos por la página 16. Página 16, perfecto. Ahí, se ha pasado. Ahí estamos. Un poco más arriba. ¿Ahí? Sí, más arribita donde habla de las garantías. Ahí. Garantía de seriedad de propuesta. Dice, suprimir en caso de no ser requerida. El proponente deberá presentar una garantía equivalente al 1% del precio referencial de la contratación. Exacto. Ahí está. Está bien. Primero, a ver, todo lo que está aquí con negrito, todo lo que está aquí con negrito, tú lo tienes que eliminar para empezar, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, o sea, lo que pasa es que puede variar, ¿ya? Si tú tienes un solo ítem, ya solamente estás comprando aspirinas, un solo ítem y tu precio referencial es mayor a 200.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ojo, ¿no? Cuando hablamos de precio referencial, no estamos hablando del precio unitario o del precio total. Total, dicen. Del Referencia precio desde total, el ¿no es cierto? total. Del precio total. O sea, cada ibuprofeno puede costarte, no sé, pues, un boliviano, digamos, o cada aspirina puede costarte un boliviano, pero cuando tú multipliques por 1 millón de unidades de aspirinas que necesitas comprar, vas a tener ya el monto general y global, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, aquí te dice, el monto adjudicado deberá constituir la garantía de compra. Primero te está diciendo además el monto de la garantía, no puedes pedir cualquier monto de garantía, ¿no ve? Es solamente al 1% del precio referencial de la contratación. Ahora, fíjate, aquí, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿qué es lo correcto que debería ponerse? Mira, vamos a hacer dos ejercicios, ¿no? Un ejercicio es aquel en el que tú tienes un solo ítem que supera el precio referencial de 200.000 bolivianos y vas a pedir la garantía de cumplimiento de contrato solo de ese ítem, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí no puedes poner pues del total del precio de contratación. O sea, aquí efectivamente hay un error, ¿no? Aquí debería decir, el proponente deberá presentar una garantía equivalente al 1%, no del precio referencial, sino del precio, bueno, sí, del precio referencial, pero no de la contratación, del precio referencial del ítem o los ítems, o finalmente de la contratación, en el caso de que sea un solo ítem, en el cual tú tengas el ítem, ¿no? Pero sí, me parece muy buena tu observación, pero efectivamente, mira, eso, por ejemplo, eso tú te das cuenta solamente cuando estás analizando el DBC, pero en su contenido, como lo hemos hecho desde la anterior clase, ¿no es cierto? Generalmente cometemos el error de agarrar los términos de referencia, cambio la última parte, veo qué cosas tengo que cambiar y listo, y se acabó, ¿no es cierto? Y generalmente, como lo ha dicho tu compañera, para el tema de la compra de medicamentos, ni siquiera pides la garantía de seriedad de seriedad de propuesta, porque generalmente las entidades no están acostumbradas a esto. ¿Por qué razón principalmente? Porque efectivamente, no sé, pues les da flojera tomarse algo más de tiempo para poder hacer su proceso de contratación más detallado, ¿no?
Entonces, de todas formas, sí, tienes toda la razón. Lo que sí debería poner aquí es efectivamente en el texto, el proponente adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato por el ítem número 5, digamos, ¿no? Ibuprofeno, cuyo precio referencial es de 255.000 bolivianos, ¿no? Ahora, fíjate, ahí viene otra pregunta, ¿no es cierto? No necesariamente el precio referencial va a ser el precio de la propuesta del proponente. Seguramente nuestro precio referencial para un ítem determinado, digamos que son 201.000 bolivianos, ¿ya? Pero resulta que el proponente en su propuesta no llega a 201.000 bolivianos, sino llega a 199.000 bolivianos, menos de 200.000. Entonces la pregunta es, ¿debe presentar garantía de cumplimiento de contrato o no debe presentar garantía de cumplimiento de contrato? O bueno, perdón, garantía de seriedad de propuesta, perdón. ¿Qué dice? No tendría que presentarlo. No tiene que presentar. Sí tendrían que presentar garantía de seriedad de propuesta ¿Por qué? en el caso de que se haya pedido. ¿Por qué? Porque efectivamente el cálculo que tú haces no es sobre el precio de la propuesta, no te dice de la propuesta, ni en esta parte que estamos viendo, que estoy aquí remarcando, digámoslo así, ni en la primera parte. Te dice que tú tienes que el valor tiene que ser mayor a 200.000 del precio referencial, no del precio de la propuesta, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ahí, por ejemplo, puede ser causada la descalificación en el caso de que la empresa o el proponente, mal asesorado por un técnico que no ha ido al diplomado de idea, le diga, no, como tu precio referencial o como el precio de tu propuesta es menor a 200.000 bolivianos, olvídate de que la entidad haya pedido garantía de seriedad de propuesta y no mandes tu garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque habíamos visto además que una de las causales de descalificación es la no presentación de algún documento que el documento base de contratación exija. En este caso del ejemplo, la entidad ha pedido la garantía de seriedad de propuesta para ese ítem, al margen de que el precio referencial ofertado sea menor a 200.000 bolivianos, el proponente debe presentar una boleta de garantía, pero además, una boleta de Estoy pasando garantía clase. por la Buenas noches, mil disculpas, licenciado, a la alumna Jenny y a la estudiante, a ver, ¿cuál es el nombre? Jenny, no vi el otro nombre. Por favor, les pido que si pueden tener cuidado con su micrófono para que el docente pueda continuar con la clase. Gracias. Disculpe, licenciado. No te preocupes, gracias, Karencita. No, entonces les decía que además el precio referencial, que la garantía de seriedad de propuesta que se va a presentar es sobre el precio referencial, no es sobre el valor de la propuesta. ¿No es cierto? Perfecto. A ver, ahora... Dice, disculpe, adelante. tengo una consulta acerca de lo que acaba de decir, pero las SAPs en el artículo 21 nos dice que solo podemos pedir a partir de 200.000 la garantía de seriedad de propuesta. Sí, a partir de Entonces, 200.000... no debería la entidad pedir abajo de 200. Así Claro, pero, o sea, ojo, me pero parece lo que que no te deberíamos dicen... requerir, así lo decidamos. Sí, lo que te dice la norma es que tú tienes que pedir la garantía de seriedad de propuesta, pero no sobre la base del precio propuesto, sino sobre la base del precio referencial, ¿no es cierto? Entonces, si el precio referencial es mayor a 200.000 bolivianos, tienes que pedir la garantía puedes pedir la garantía de seriedad de propuesta, estás habilitado para hacerlo. Al margen de que, como yo les decía en el ejemplo, ¿qué pasa si el precio referencial es 201.000 bolivianos? ¿No es cierto? Y que el precio ofertado por la empresa es 199.999 bolivianos. ¿Debe presentar garantía de seriedad de propuesta o no? Y la respuesta es, debe presentar garantía de seriedad de propuesta porque efectivamente la garantía de seriedad de propuesta se solicita en base al precio referencial, no en base al precio propuesto por el proponente. Porque tú vas a tener seguramente algunos proponentes cuyo precio referencial sea 199.999, de repente otro tengas con 195.000, de repente tengas otro con 200, o sea, con, no sé, 5 bolivianos menos que el precio referencial, ¿no? Entonces ahí es donde vas a tener tú la compulsa, la verificación de precios, las propuestas, de acuerdo al método de selección que tú tengas, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, continuaremos ahora con nuestro documento base de contratación de bienes. A ver, aquí está.
Lo ven en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este modelo de documento base de contratación también tiene la característica de la carátula, lo que les decía, sistema de admisión de bienes, modelo de documento base de contratación para adquisición de bienes, ¿no es cierto? Tiene una primera carilla, digamos, que nos habla de las instrucciones y las características del proceso de contratación, que básicamente son las mismas a las que teníamos en el modelo de documento base de contratación de medicamentos, ¿no es cierto? En información general del proponente, también, ¿no? O sea, aplica las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí viene la primera variante. Aquí viene la primera variante. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de el documento base de contratación de medicamentos? Ahí los proponentes elegibles, ¿quiénes eran los proponentes elegibles? ¿Se acuerdan? Empresas legalmente constituidas, Con Perfecto. registro sanitario, ¿sí? asociaciones accidentales y la central de abastecimiento y suministro. Perfecto. Entonces eran 4 proponentes, ¿no es cierto? Básicamente. 3, Lic. 3. O 3. Perfecto. 3 proponentes, ¿no es cierto? Fíjense que acá la gama y la posibilidad de proponentes se va ampliando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense otra cosa muy importante. Uno de los elementos fundamentales que inclusive le da la norma al documento base de contratación, a este tipo de procesos de contratación, ¿cuál es? Es proceso de contratación en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que efectivamente en todos estos procesos de contratación lo que se trata de hacer es de fomentar la producción nacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, las veces que ustedes vean que se van modificando estos modelos de DMC son básicamente por eso. O sea, porque se van incluyendo algunos otros potenciales proponentes, porque la idea de este tipo de procesos de contratación es de que efectivamente participe la mayor cantidad de opciones dentro del aparato productivo que tenemos, ¿no es cierto? Pues fíjense en este de bienes, por ejemplo. ¿Qué posibilidades nosotros tenemos? Personas naturales con capacidad de contratar. Ellos, por ejemplo, no estaban habilitados para la venta de medicamentos, por lo tanto, no aplicaban para ese tipo de procesos de contratación. ¿Qué más tenemos? Empresas legalmente constituidas en Bolivia. Asociaciones accidentales legalmente constituidas. Micro y pequeñas empresas, MIPES. Asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales. Perfecto. Organizaciones económicas campesinas, OECAS. Cooperativas, cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes. Asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas, cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes, ¿no? Entonces, fíjense que la gama y las posibilidades para este tipo de procesos de contratación es mucho mayor, ¿no es cierto? A ver, en las actividades administrativas previas a la presentación de propuestas, nuevamente nos aparece este remarcado con negrilla que efectivamente nos está induciendo a que es una instrucción para el llenado o la adecuación del DBC, ¿no? Nos dice si la entidad convocante considera necesaria la realización de inspección previa, consultas escritas o reunión informativa de declaración, podrá incluir una o varias de las actividades, ¿no? Ahora, nuevamente, estamos nosotros ahora en la modalidad AMPE y obviamente estamos en procesos de contratación, de adquisición de bienes, ¿no es cierto? ¿Cuándo creen ustedes que tengan que solicitarse la inspección previa, las consultas escritas, la reunión informativa de aclaración? En obras. No, pero ojo, ¿no? Estamos ahorita en bienes. Ah, ya. O sea, ¿en qué caso? En este DBC. Sí, sí. O sea, si vamos a comprar, por decirles, computadoras, Maquinaria. ¿creen que sea necesario pedir, tener una inspección previa, consultas escritas, reunión informativa? No. No, generalmente no va a ser necesario, ¿no es cierto? Maquinaria, Pero si, perdón. maquinaria tal vez, que es algo más complejo, más complicado, que necesite revisión. Sí, no, a lo mejor, ¿no? Si estás comprando, no sé, pues un tractor agrícola, de repente necesites, ¿no? Sí, está bien, pero Tal vez algo para
Dice, tal vez algo que tenga que instalarse, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos adquirido oficinas prefabricadas y ellos tenían que instalar en una posta, entonces de repente sí necesitan ir a ver el terreno, sí, ver la ubicación, algo así. Perfecto. Ahora sí, tienes toda la razón, Gabriela. O sea, mientras más complejo sea el bien que estamos comprando, más susceptible a la existencia de inspección previa, consultas escritas, reunión informativa va a ser el proceso. ¿No es cierto? A medida en la que vamos avanzando en grado de complejidad, seguramente, cuando yo te hablo de maquinaria agrícola, digamos, a lo mejor de repente no sea necesario inspección previa. ¿Qué vas a inspeccionar en la inspección previa? ¿No? Pero de repente sí sea necesaria una reunión informativa, ¿no es cierto? Donde tú le digas, yo necesito que el tractor agrícola que esté comprando tenga estas características, va a trabajar en estos terrenos y demás, ¿no es cierto? De repente no sea tan necesario llevarlo al terreno donde va a trabajar el tractor agrícola, ¿no es cierto? Pero efectivamente cuando tú tienes equipamientos más complejos, como por ejemplo los servidores, o como cuando tú tienes equipamiento médico, por ejemplo, si tú estás comprando, a ver, un tomógrafo, un mamógrafo, no te va a costar. Hay algunos más pequeños que sí te cuestan menos de 1 millón de bolivianos, ¿no? Pero generalmente los equipos de alta complejidad tienen un costo mayor al 1 millón de bolivianos. Pero fíjate que cuando tú puedes encontrar un mamógrafo, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, este tipo de equipos van a requerir nomás que tengas una inspección previa, que haya las consultas escritas, que los proponentes vayan y vean el espacio en el cual tienen que instalar el equipo. Generalmente cuando tú compras equipamiento médico, no son equipos que la empresa los tenga ahí en su almacén y bueno, luego saco y te los entrego. Generalmente los tienen que mandar a fabricar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sí van a tener ustedes el que hacer inspección previa, consultas escritas, reunión informativa y demás, ¿no? Entonces, fíjense que todos estos elementos van a ser elementos que se vayan acercando más a un proceso de contratación licitatorio, ¿no es cierto? Por el costo del bien, por la magnitud, por la complejidad del equipo y demás, ¿no? Perfecto. Pasamos a las garantías. En el tema de las garantías, al igual que en el DBC de medicamentos e insumos farmacéuticos, las garantías te dicen, ¿no? De acuerdo al objeto de contratación, puedes pedir la garantía de seriedad de propuesta. Aquí hay una diferencia, ¿no? Te dice, la entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de garantía de seriedad de propuesta solo para contrataciones con precio referencial mayor a 200.000 bolivianos. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, en todo caso, que aquí ya no te está hablando de ítems, como te estaba hablando en el DBC de productos farmacéuticos, ¿no? Te está diciendo el total, ¿no? De los bienes. En caso de contrataciones por ítems, lotes, la garantía de seriedad de propuesta podrá ser solicitada cuando el precio referencial por ítem, ahí está, fíjense, ¿no? En el caso de contratación por ítems o lotes, la garantía de seriedad de propuesta podrá ser solicitada cuando el precio referencial del ítem o del lote sea mayor a 200.000, ¿no? Entonces, fíjense, estamos comprando equipos de computación, nuevamente, ¿no es cierto? Ítem 1 va a ser computadoras portátiles. Ítem número 2 va a ser computadoras estacionarias. Ítem número 3 va a ser impresoras. Ítem número 4 va a ser impresoras de alto tráfico. Ítem número 5, escáneres, ¿no? Entonces, aquí lo que te está diciendo es, si el ítem de impresoras es mayor a 200.000 bolivianos, en ese ítem tú puedes solicitar la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? No te está hablando aquí del total, ¿no es cierto? Pero si yo tengo un proceso de contratación de solamente adquisición de impresoras de alto tráfico, y ahí la restricción es de que el precio referencial del proceso de contratación en general sea mayor a 200.000 bolivianos, ¿no es cierto? El tema de la garantía de cumplimiento de contrato opera exactamente igual que en el otro caso, con una salvedad. Aquí te habilita y te dice, fíjense este párrafo que les estoy marcando. Aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? Que está vinculada con el tipo de proponentes que pueden participar de este tipo de procesos de contratación.
En la primera parte te dice, la entidad convocante solicitará la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7%. Ojo, no se olvide, no te está diciendo podrás solicitar como en el caso de la garantía de seriedad de propuesta, te dice que tienes que solicitar la garantía de cumplimiento de contrato. Por eso, y haciendo referencia nuevamente a lo que decía a la pregunta de su compañera, aquí hay un mandato, ¿no es cierto?, de que los contratos tengan que tener un mecanismo para poderte garantizar el tema de, el cumplimiento del contrato. La orden de compra es un contrato, porque es el documento con el cual formalizamos el proceso de contratación, por lo tanto, debería nomás tener este elemento, inclusive las órdenes de compra y las órdenes de servicio, ¿no? Entonces, si es que hay alguien que en su entidad tiene en los formatos de sus órdenes de compra también este elemento, es decir, que no contenga el tema de las multas por las entregas, aparte de la compañera que ya nos lo ha mencionado esto hace un momento. Creo que nadie, ¿no? Entonces, por eso, compañera, dele una revisadita a su modelo de orden de compra para que la vayamos analizando y en todo caso le sugiramos a su entidad que mejore este elemento, ¿no? Entonces, fíjense, el segundo párrafo nos habla de las micro, pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas, que presenta, ahí te dicen, ¿no? A este tipo de unidades productivas, tú le tienes que pedir no el 7%, sino el 3.5% del valor del contrato. O se hará, aquí fíjense que también te está habilitando el tema de la retención, en el caso de pagos parciales, ¿no? Pero fíjense que cuando estamos hablando de micro, pequeña empresa, asociaciones de pequeños productores rurales, organizaciones económicas campesinas, están habilitados para hacer la compra de este tipo de productos, ¿no? Ahora, a ver, yo les tengo una pregunta. Cuando estamos hablando de bienes, ¿por qué habilitaremos, por ejemplo, las organizaciones económicas campesinas? ¿Qué nos podrán vender las organizaciones económicas campesinas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les podemos comprar a las becas, por ejemplo? Productos Alimentos. agropecuarios. Materia Alimentos. prima Productos, para perfecto, elaboración de todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Productos agropecuarios. ¿Cuáles son los productos agropecuarios? A ver, la compañera que nos ha dicho, productos agropecuarios. Semillas, por ejemplo, Liz. A ver, tengan en cuenta que el producto agropecuario está relacionado, o sea, es un mix, ¿no es cierto? Está diciendo la agricultura y lo pecuario, que lo pecuario, ¿qué es? Lo pecuario está relacionado con la cría de animales, ¿no es cierto? Pues cuando hablamos de agropecuario, estamos hablando de alimentos para animales, ¿no es cierto? Forraje, por ejemplo, ¿no es cierto? El forraje es un producto agropecuario. ¿Por qué? Porque el forraje es cosa verde, produce en los campos, pero eso lo utilizas como alimento del ganado, ¿no es cierto? Porcino, vacuno, ovino, etcétera, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que acostumbrarnos a manejar adecuadamente los términos, ¿no es cierto? Como buenos profesionales técnicos en contratación, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ahora, las semillas es un producto agropecuario. No, ¿no es cierto? La semilla es un producto agrícola. ¿Por qué? Porque la semilla me va a servir, la semilla de maíz me va a servir para sembrar maíz y producir maíz. ¿Quiénes me van a comprar maíz? Seguramente me comprarán los gobiernos autónomos municipales para fomentar programas de desarrollo, me comprará el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de repente, o el Pro Bolivia, no sé, pues, o sea, hay diferentes instancias y claro, ahí los principales proveedores de este tipo de productos son las organizaciones económicas campesinas, ¿no? Perfecto. Aquí te dice también que la sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato se realizará para los bienes con más de una entrega o bienes de provisión continua conforme lo establece el inciso B del parágrafo 1 del artículo 21 de las normas básicas, ¿no? Garantía de buen funcionamiento de maquinaria y equipo. La entidad convocante, cuando considere necesario, solicitará la garantía de funcionamiento de maquinaria o equipo hasta un máximo del 1%, del 1.5% del monto del contrato,
A solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada, ¿no? Entonces, generalmente esto de garantía de buen funcionamiento de maquinaria o equipo, generalmente, si estás pidiendo un equipo complejo, sería muy complicado de que no pides la garantía de buen funcionamiento de maquinaria o equipo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente es nomás una buena práctica solicitar esta garantía, más y en todo caso para la compra o adquisición de equipos de alta complejidad, ¿no? Garantía de correcta inversión de anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una garantía de correcta inversión del anticipo equivalente al 100% del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no debe exceder el 20% del monto total del contrato, ¿no es cierto? El punto 4.2 nos habla de la garantía de cumplimiento de contrato, cómo se hacen las devoluciones, el punto 4.3 de las garantías solicitadas. El punto número 5, que es básicamente lo mismo que en el TBC de medicamentos, nos habla de cuándo rechazamos y descalificamos las propuestas, ¿no? Generalmente por la no presentación de documentos o por la presentación errónea de los documentos establecidos en nuestro documento base de contratación. El punto número 6 nos habla de los criterios de subsanabilidad y los errores no subsanables. El punto número 6.2 nos habla de qué consideramos errores no subsanables, son siendo objetos de descalificación, que como les decía son básicamente los mismos, ¿no es cierto? Pero nunca está de más poderle dar, o sea, que ustedes con calma le den una repasada a todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Generalmente cometemos el error de que como ya hemos trabajado cientos y cientos de DBCs, ya no le tiramos bolillas, sabemos de memoria qué es los causales de descalificación y cuáles no y demás. Pero tengan en cuenta que estos modelos de documento base de contratación son bastante dinámicos. Estos 3 documentos que estamos analizando han sido modificados, de repente no han sido modificadas por temas de errores de subsanabilidad o errores no subsanables, pero sí han sido modificados por otras circunstancias, ¿no? Pero nadie quita de que en algún momento también puedas incluir aquí un inciso adicional en cuanto a errores no subsanables, ¿no? Entonces, y nosotros vayamos a pecar de que un proceso de contratación se caiga porque no hayamos tomado en cuenta esa nueva incorporación que ha sugerido o ha incorporado en todo caso el órgano rector, ¿no? Entonces siempre traten de revisar los modelos de documento base de contratación de manera rápida, ¿no? O sea, como ya están familiarizados con los DBCs, ya pueden pasar algunas cosas de manera rápida, ¿no? Y además aquí prima muchísimo el tema del sentido común, ¿no? O sea, si estás comprando material de escritorio, no es lo mismo que comprar un servidor, ¿no es cierto? Entonces ahí la complejidad también del proceso hace que ustedes también tengan que ser algo más serios, digamos, en la revisión de la documentación, en leer el DBC si es que el proceso es más complejo, ¿no? Aquí nos hablan de las resoluciones recurribles, los documentos que debe presentar el proponente, recepción de propuestas, apertura de propuestas y finalmente a esto a lo que quería llegar, al tema de la evaluación de propuestas. Punto número 13 de nuestro modelo de DBC. Fíjense, en nuestro modelo de DBC de medicamentos, ¿cuántas opciones tenemos para la evaluación de propuestas? Una sola, ¿no es cierto? Precio evaluado más bajo. Entonces, ahora ya incorporamos otras 2 opciones u otras 2 alternativas, ¿no es cierto? Aparte del precio evaluado más bajo, ahora tenemos habilitada el método de evaluación de propuestas de calidad, propuesta técnica y costo, y el de calidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí te dice, ¿quién define el método de evaluación? La unidad solicitante. La unidad solicitante. La unidad solicitante, ¿no es cierto? Pero ahí, fíjense que ahí, por ejemplo, la misma norma no ha establecido un tema bien importante, ¿no es cierto? Y no sé si es que les ha pasado a ustedes en sus entidades, ¿no? Cuando nosotros estamos, a ver, vamos a asumir que trabajamos en un hospital, ¿ya? Y estamos utilizando este modelo de DBC porque vamos a comprar un equipo médico, ¿no? Entonces, efectivamente, la unidad solicitante va a ser la unidad de imagenología, ¿no? De la entidad, del hospital donde trabajamos.
y van a comprar un mamógrafo. Entonces, quienes son unidades solicitantes son médicos, enfermeras, no sé, ¿no es cierto? Entonces ellos te van a decir, o sea, ¿yo qué tengo que saber? O sea, yo ¿por qué te voy a decir cuál es precio evaluado más bajo, cuál es calidad, propuesta técnica y costo, y cuál es calidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene la corresponsalía entre la orientación y el trabajo colegiado que tiene que haber entre las unidades administrativas y las unidades solicitantes, ¿no es cierto? Porque claro, pues, efectivamente ahí quienes tenemos mejor el conocimiento de estos elementos administrativos somos nosotros como técnicos de contrataciones que nos estamos capacitando en cursos, diplomados, vamos a los cursos de la Contraloría, etcétera, y manejamos de mejor manera estos elementos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que orientar a la unidad solicitante y decirle, a ver, para este proceso de contratación es mejor que utilices calidad, propuesta técnica y costo, o utilices calidad, o utilices precio evaluado más bajo, por las características del proceso, ¿no? Entonces ahí no se olviden, generalmente en las instituciones decimos, no, pero el artículo 35 dice que es la unidad solicitante la que tiene que determinar esto. Entonces nosotros nos hacemos a los locos y decimos, no, pues usted determine, usted doctor X, determine usted qué método va a utilizar, ¿no? Y ahí vienen los inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que ser proactivos y tratar de colaborar. No, ya les he dicho, o sea, nuestro perfil técnico nos habilita no solamente para trabajar y apoyar dentro de las instituciones, sino y principalmente cuando estamos del otro lado de la moneda, ¿no? Apoyando o asesorando a los proponentes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué asesoramiento le vamos a poder dar a un proponente para que venda mamógrafos o que importe mamógrafos y hayan pedido un método de selección de calidad? O sea, ahí están fregados. ¿Por qué? Porque ahí cuando hablamos del tema de calidad tenemos que ser muy hábiles en el manejo técnico del equipo que estamos ofreciendo. Tenemos que conocer muy bien el tema del equipo técnico porque los criterios de calidad son los que nos van a permitir adjudicarnos un proceso determinado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que realmente la importancia de podernos capacitar en este tema de contrataciones es muy importante. Otro tema importante que yo les sugiero a ustedes es todos los días entren al SICOES y todos los días en el SICOES traten de verificar qué es lo que se está contratando, porque a veces nos quedamos cerrados en las contrataciones que tiene nuestra entidad, y como nuestra entidad no contrata, no compra mucho, entonces tendremos un proceso amplio al mes, y ni conocemos el SICOES, y ahí quienes nos están sacando ventaja son los técnicos que asesoran procesos de contratación para los proponentes. Ellos entran todos los días y entran al SICOES a verificar información de todas las entidades, ¿no? O sea, yo vendo computador, o sea, la empresa a la cual asesor vende computadores, entonces ellos están entrando todos los días a los procesos licitatorios o a los procesos AMPE, a las convocatorias de procesos de contratación de computadoras, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con los asesores que asesoran a las empresas constructoras y demás, ¿no? Entonces, fíjense que ahí también hay un gran campo en el cual nosotros podemos desenvolvernos aprovechando este tipo de capacitación que nosotros llevamos adelante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir analizando. Perdón, Adelante, una María. consulta. Adelante. Entre los métodos de selección y adjudicación, bueno, dentro de las normativas también mencionan al menor costo y el de presupuesto fijo. Entonces, quería saber por qué en el DBC, en esta parte, no contempla estos otros dos métodos de selección. Ya, fíjate. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y esa tu pregunta, mira, el Decreto Supremo 181 es un decreto genérico. Ahí te está diciendo las diferentes posibilidades, ¿no es cierto? Te está diciendo, cuando tú hablas de tipos de procesos de contratación, ¿qué tipos tienes? Tienes bienes, obras, servicios generales, servicios de consultoría, ¿no ves? Listo. Y cuando hablas de métodos de evaluación, de selección y de calificación, tú tienes efectivamente precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo, calidad, tienes además presupuesto fijo y tienes no me acuerdo Costo cuál es, menor. Costo menor, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, cuando tú hablas de precio evaluado más bajo y costo menor, hay diferencia en ese modelo de selección, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo?
Si tú estás comprando bienes, como en este caso de análisis, podrás poner presupuesto fijo. O sea, tú podrás decir, voy a comprar computadoras y le voy a poner el precio fijo de, no sé, pues 5,000 bolivianos por equipo de computación. Obviamente no, ¿no es cierto? Porque efectivamente el mercado te dice que los diferentes proponentes no van a ir a compulsar por un precio fijo, ¿no es cierto? Ahí más bien lo que tú tratas de hacer como entidad es de generar competencia, ¿no es cierto? Que se peleen todos los proponentes y que cada uno se baje su precio hasta donde más puede, porque eso te va a generar, en términos de economía, eficacia y eficiencia, mejores condiciones para tu entidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, a momento de elaborar los DBCs, ahí es donde tú vas seleccionando qué criterios tú puedes aplicar y qué criterios no aplican para el proceso de contratación específico. ¿A ver? Entonces, fíjense. Ahora, lo que sí tú debes hacer es, fíjate, tú lo que no puedes hacer en todo caso es decir, ya sabes que yo mi proceso de contratación de bienes lo voy a hacer con precio de valor, con presupuesto fijo. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí tu modelo de documento base de contratación te está diciendo lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y te está diciendo de que efectivamente los 3 únicos métodos de evaluación que tú puedes utilizar para la adquisición de bienes en el marco de un proceso de contratación AMPE es que precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica y costo y calidad. ¿Vale? Entonces, bueno, entrando ya al análisis del método de selección de adjudicación de precio evaluado más bajo. Cuando hablamos de precio evaluado más bajo, ya hemos visto este método de selección en el DBC cuando analizamos el DBC de medicamentos, pero lo vamos a pasar rapidito, ¿no es cierto? Te dice, el método de evaluación de adjudicación precio evaluado más bajo, evaluación de la propuesta económica. Primero evalúas la propuesta económica. Entonces, ahí esto es como un listadito, ¿no es cierto? Te dice, paso 1, como una receta de cocina, mejor dicho, ¿no? Te dice, paso 1, ponga el agua a la olla. Paso número 2, pique la papa, más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del método de selección y adjudicación de precio evaluado más bajo, número 1, evaluación de la propuesta económica. En la evaluación de la propuesta económica, lo primero que hay que hacer es verificar los errores aritméticos. Para corregir los errores aritméticos, aquí te dice, ¿no es cierto? Se corregirán los errores aritméticos verificando la propuesta económica en el formulario B1 de cada propuesta, considerando lo siguiente. Cuando existe discrepancia entre los montos indicados en el numeral y literal, prevalecerá el literal. Ah, ya te está indicando, ¿no es cierto? Entonces, cuando haya un error entre el numeral y el literal, ¿cuál prevalece? El literal, ¿no ven? Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. Ah, muy bien. Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética, MAPRA, establecido en el formulario B2, es menor o igual a 2%, se ajustará la propuesta. Caso contrario, la propuesta se descalificará. Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial, la propuesta será descalificada. El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado monto ajustado por revisión aritmética MAPRA, deberá ser registrado en la cuarta columna MAPRA del formulario B2. En caso de que producto de la revisión no se encuentre errores aritméticos, el precio de la propuesta o el valor leído de la propuesta PP deberá ser trasladado a la cuarta columna MAPRA del formulario B2. ¿Ah? Entonces, una vez hemos hecho... Adelante, María Eugenia. Perdón, Lisa, ¿podríamos hacer una pequeña práctica justamente en ese inciso C? ¿De qué manera lo calculan el 2%? Le pongo, ahí dice, si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado es menor o igual al 2%. Si el valor leído de la propuesta es 100 y el monto ajustado por X razón sea equivocado, corresponde a 125, ¿cómo calculo el 2%? Ya, a ver, eso justamente, justo eso es lo que ustedes tienen que hacer en sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces, es decir, ustedes tienen que entrar a un modelo de documento base de... Lo que están viendo ahorita es la teoría, ¿no es cierto? El tema de la práctica ya lo tienen que ver ustedes y presentarlo obviamente en sus tutoriales, no sé cómo se llaman, cómo lo llaman en Fundación IDEA, ¿no es cierto? Pero fíjate,
El primer ejercicio, o sea, el ejercicio que tienen que hacer con cada uno de los DBCs que estamos analizando es, ustedes tienen que entrar a una entidad, bueno, utilizar un proceso de contratación de su entidad o de cualquier otra entidad en el SICOE. Ahí tienen un mar de posibilidades en el cual puedan comprar. Por eso yo les decía, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, María Eugenia, trabaja en la gobernación, no sé, trabaja en un ministerio y resulta que en su ministerio no compran medicamentos o equipo médico o suministros farmacéuticos, igual usted puede entrar pues al SICOES y en el SICOES encontrar cientos de procesos de contratación, de adquisición de medicamentos y analizar ese DBC, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde vas a hacer ese ejercicio? Vas a hacer ese ejercicio con el primero, vas a hacer con el DBC, con un DBC de medicamentos. ¿Por qué? Porque ahí el único método que aplica es el método de selección y adjudicación del precio evaluado más bajo. Y vas a ver que cuando hagas ese análisis, ese ejercicio con el documento de DBC de productos farmacéuticos, ahí sí vas a ver lo moroso que es esto, porque ahí tienes cientos de ítems. En cambio, cuando tú tienes una adquisición de bienes, la cantidad de ítems es mucho más reducida, ¿no es cierto? Entonces, vas a poder practicar mejor esto que tú me estás diciendo cuando hagas el ejercicio del DBC de productos farmacéuticos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo calculas ese 2%? Es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Resulta que en el precio referencial, el precio referencial era de 10 bolivianos, ¿ya? Para el bien, estamos comprando material de escritorio, ¿ya? Entonces, el precio referencial de los bolígrafos era 10 bolivianos, ¿no es cierto? Y la cantidad requerida de bolígrafos eran 500, ¿no? Entonces, 2 por 500 y te va a dar el monto, ¿no es cierto? Ese es el precio referencial. Pero resulta que el proponente te ha presentado un precio referencial de 8.75 bolivianos, ¿no ven? 8.75 bolivianos por los 500, ese debería ser su valor ajustado. Pero resulta que en el precio referencial se equivocó el técnico que estaba cargando el proceso de contratación y en su tablita Excel, en vez de ponerle 8.75, no le puso fórmula y en el total le ha dicho, claro, 8.75 por 500 es, no sé, usó su calculadora manual y le puso el precio correcto. Pero resulta que en el precio referencial él no le ha puesto 8.75, sino le ha puesto 8.25, ¿no es cierto? Pues ahí hay una diferencia. Entonces, en la corrección de errores aritméticos, ¿qué es lo que te está diciendo? En el precio referencial, te está diciendo, ¿qué prevalece si tienes discrepancia entre lo numeral y lo literal? Primero, en la anterior te está diciendo, prevalece lo literal. ¿No ves? Perfecto. Ahora, una vez prevalece lo literal, ahí vas a tener que ver qué es lo que ha puesto, si le ha puesto 0.25 o 0.75, ¿no es cierto? Si le ha puesto 0.25 y con eso se equivocó en el precio referencial, ya es posible que se descalifique este proponente. Cuando tú hagas el cálculo, lo que te está diciendo es de que si tu precio referencial, tu precio de la propuesta era de, no sé, era de 120.000 bolivianos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el 2% de 120.000 bolivianos? 12. ¿De 120.000 bolivianos? No. 2.400. 12.000. Ya, perfecto. Ya, digamos que sea 1.200, ¿ya? Para no entrar en mucho detalle. Si producto de esa corrección de precios tú superas la diferencia de 1.200 bolivianos, entonces esta propuesta se tiene que descalificar, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si en su propuesta te decía 120.000 bolivianos, ¿no ves? 120.000 bolivianos, pero haciendo el cálculo de errores aritméticos, tú determinas que el número A por el número B multiplican 123.000 bolivianos, no 120.000 que ha puesto en su propuesta. Entonces, con la corrección de números, con esta corrección de errores aritméticos, esta propuesta ha superado este 2% que te permite la norma y debería descalificarse. A eso se refiere. Y como verán, colegas, esto también se refiere a que, claro, en el momento en el que nosotros estamos presentando, somos asesores de una empresa constructora.
En las empresas constructoras nosotros tenemos que poner uno por uno el volumen de, los volúmenes de obra, hacer el cargado de la cantidad de material que estamos incorporando, y demás, porque todos esos elementos igual van a entrar en una corrección aritmética. Y equivocarse en un numerito es, pues, no adjudicar un posible proceso de contratación, no sé, de millones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tanto en el momento de la presentación de las propuestas como en el momento de la revisión, ¿no es cierto? Porque además, fíjense que cuando no haces este ejercicio, hay muchos procesos de contratación que ustedes van a ver en los ejercicios que vayan presentando. Primero van a ver si es que las entidades o el ejemplo que ustedes están analizando se han tomado la molestia de hacer todo este detalle. ¿Deberían haberlo hecho? Claro que deberían haberlo hecho. Y si no lo hicieron, sus RPAs deberían haberle devuelto el proceso a la unidad solicitante, porque aquí te está diciendo en el modelo de DBC qué es lo que tiene que hacer la unidad solicitante. Entonces, si el proceso de contratación es bajo el método de selección y adjudicación del precio evaluado más bajo, entonces no, pues tú tienes que hacer y seguir todos estos pasos y estos elementos, ¿no? Ahora, para todos, ¿qué es lo que yo les sugiero a momento de hacer su análisis, ¿no es cierto? Fíjense, cuando ustedes trabajen y analicen el modelo de documento base de contratación de medicamentos, ahí la única opción que tienen es utilizar el de método de precio evaluado más bajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estén analizando también el modelo de documento base de contratación de bienes, ya no utilicen el de precio evaluado más bajo. Utilicen cualquiera de estos otros dos procesos, calidad, propuesta técnica y costo, o calidad, ¿no es cierto? Les va a costar un poco más encontrar este tipo de procesos, a lo mejor no hay en su entidad, pero mejor si es que analiza procesos de otra entidad, y no necesariamente de la de ustedes, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? Entonces, seguiremos avanzando. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez hemos hecho el cálculo de errores aritméticos es verificar márgenes de preferencia, ¿no es cierto? En este caso, igual, como tenemos una mayor gama de proponentes, aquí aplican los márgenes de preferencia, pero esta parte es mucho más sencilla de medir, ¿no? O sea, ¿cómo yo verifico de que es una OECA? ¿Cómo verifico que es una PYME? Y efectivamente, ahora sí aplica lo que decían sus compañeros en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Quién me da la condición de OECA? De Organización Económica y Campesina. ¿Quién me da mi certificación de PYME, de MIPE? En el caso de pymes y de MIPES, ProBolivia, ¿no es cierto? En el caso de organizaciones económicas campesinas, hay una unidad, una dirección del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. No recuerdo en este caso el nombre, pero ellos son los que te dan la certificación de que efectivamente eres una organización económica campesina, ¿no es cierto? Perfecto, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer luego del cálculo de errores aritméticos es el margen de preferencia. Calculado el margen de preferencia, vemos a quién aplica el margen de preferencia y a quién no aplica el margen de preferencia, ¿no? Aquí está, ¿no? El tema de la aplicación para organizaciones económicas campesinas, ¿no? Perfecto. Luego tenemos que hacer el factor de ajuste, ¿no? Esto parece matemática avanzada, pero es realmente muy sencillo, es aritmética sencilla, pura y simple aritmética. 2 más 2 es 4, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, a veces yo cuando veía por primera vez estos cálculos, decía, otra vez he vuelto a mis clases de econometría, porque, aquí parecen fórmulas totalmente sofisticadas, pero les comento, colegas, que son fórmulas totalmente sencillas, son fórmulas aritméticas estas, ¿no? No tienes derivadas, no tienes integrales, nada de eso, ¿no? Bueno, luego haces la determinación del precio evaluado más bajo y demás, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tienes que hacer? La evaluación de la propuesta técnica, ¿no es cierto? Y con eso ya tienes todos los elementos para poder desarrollar de manera adecuada este modelo este método de selección en la contratación de bienes, ¿no es cierto? La siguiente posibilidad de método de selección que tenemos es el de adjudicación, calidad, propuesta técnica y costo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el punto 16 nos explica cómo resolvemos o cómo desarrollamos este tipo de método de selección, de adjudicación, calidad, propuesta técnica y costo. Te dice, la evaluación de propuestas se realizará en 2 etapas, con los siguientes puntajes. Primera etapa, analizamos la propuesta económica. A este análisis de la propuesta económica le asignamos un valor de 30 puntos.
¿Ve? O sea, aquí, por ejemplo, no podemos nosotros decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un método, voy a comprar computadores y voy a hacer método de selección y adjudicación de calidad, propuesta técnica y costo, y en mi primera etapa no le voy a asignar 30 puntos a la propuesta económica, le voy a asignar 40, y le voy a asignar a la segunda etapa, a la propuesta técnica, solamente 60 puntos. No, señor, no se puede. Estos puntajes ya están establecidos y tenemos que respetarlos, ¿no es cierto? Entonces, te dice, en la primera etapa, evaluación de la propuesta económica. Lo primero que tienes que hacer, igual, nuevamente te dice, calcula errores aritméticos. ¿No? Entonces te dice, se corregirán los errores aritméticos verificando la propuesta económica en el formulario B1 de cada propuesta, considerando lo siguiente. Cuando existe discrepancia entre los montos indicados en el numeral y literal, prevalecerá el literal. Ah, ya, fíjense. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, además, de que cuando hablamos de corrección de errores aritméticos, no es lo mismo la corrección de errores aritméticos acá que de repente cuando utilices este mismo método de selección, pero en otro tipo de proceso de contratación. Ya vamos a ir encontrando las sutiles diferencias, ¿no ve? Pero aquí te dice, errores aritméticos, se corregirán errores aritméticos verificando la propuesta económica en el formulario B1. Cuando existe discrepancia entre los montos numeral y literal, prevalece el literal. Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. Igual que el que teníamos en el anterior método de selección, ¿no? La diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética y MAPRA establecido en el formulario B2 es menor o igual a 2%, se ajustará la propuesta. Caso contrario, la propuesta será descalificada, ¿no? Entonces, hacemos la corrección de errores aritméticos, luego te dice, sin ponerte ya todas las fórmulas, el monto resultado del MAPRA sale del formulario B2, etcétera, ¿no ve? Estas mismas fórmulas son las que utilizamos en el otro método de selección, ¿no ve? Luego, en esta primera etapa de evaluación, tenemos que aplicar los márgenes de preferencia. Una vez aplicamos también los márgenes de preferencia, lo que te dice es calcule, fíjense, el factor de ajuste final. Luego, 16.41, ajuste el precio ajustado, el famoso MAPRA, ¿no es cierto? La aplicación del MAPRA por el precio ajustado, aquí está la formulita, ¿no es cierto? Y luego te está diciendo, determinación del puntaje de la propuesta económica. Entonces, fíjense que nosotros estamos ahorita solamente en la primera etapa, ¿no es cierto? Hemos avanzado solo hasta la primera etapa. Entonces, aquí te dice, determinación del puntaje de la propuesta económica. Para el caso de adjudicación por ítems, una vez efectuada la corrección de errores aritméticos y cuando corresponda, aplicando los márgenes de preferencia de la última columna del formulario B2, precio ajustado, se seleccionará la propuesta con el menor valor. Para el caso de adjudicación por lotes o por el total, una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y cuando corresponda, aplicando los márgenes de preferencia a cada ítem, se procede a la sumatoria de los precios ajustados, de la última columna del formulario B1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, colegas, de que, a ver, cuando nosotros formamos parte de las comisiones de calificación, el Decreto Supremo 181 establece que, primero, no podemos excusarnos de formar parte de las comisiones de calificación, ¿no? Solamente podemos excusarnos en casos específicos, ¿no? Pero no hay la posibilidad de que digas, no, es que sabes que tengo mucho trabajo, estoy ahorita con elaboración de presupuesto y no puedo formar parte de la comisión de calificación. Esa no es una causa de descalificación. Además te dice el 181, y ustedes van a ver en sus memorándums, de que la dedicación de un servidor público a una comisión de calificación es con carácter de preferencia, ¿no es cierto? O sea, si tengo que hacer por el presupuesto, soy parte de una comisión de calificación, bueno, finalmente aplicaré lo que dicen algunos jefes, ¿no? El día tiene 24 horas, veré cómo me parto, pero no puedo dejar de hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, fíjense que cuando participas de modelos de comisiones de calificación, cuando participamos de modelos de contratación, de comisiones de calificación, es muy importante que nosotros conozcamos muy bien todos estos elementos. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que yo he visto que se hace? Dicen, no, ¿sabes qué? Ya hemos hecho la apertura de propuestas,
O sea, se reparten la carpeta, ¿no es cierto? Y se la llevan, no, llévate la voz el técnico de contratación, o cuando es más vivo el técnico de contratación le dicen, no, llévate la voz al de la unidad solicitante, es tu proceso, llévatela, y yo te voy a pasar el formato de informe, y luego de pasar el formato de informe, nos vamos a juntar al final de la tarde para firmar el informe. Listo, ¿no es cierto? Primer error. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un RPA complicado, o sea, no complicado, sino minucioso, es decir, alguien como ustedes que ha participado del proceso, del curso de IDEA y se ha capacitado bien en tema de contrataciones, les va a devolver ese proceso de contratación, ¿no? Y no les va a devolver diciéndoles que bien, colegas, ¿no? Les va a decir, además es su superior, ¿no? Generalmente es el director administrativo o el jefe de la unidad de contrataciones, el RPA, o el jefe de la unidad administrativa, entonces, pues, nuestro superior, ¿no? Entonces, no nos va a devolver, pues, con un aplauso, o sea, nos va a llamar la atención, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que además esto requiere, pues, tiempo y requiere la participación de todos los miembros de la comisión de calificación, porque mientras el uno les dicta el número, el otro tiene que estar con su computadora, con el Excel, anotando, haciendo el cálculo el ajuste de los precios unitarios, etcétera, ¿no? Entonces, es necesariamente un trabajo colegiado y un trabajo de equipo bien importante, ¿no es cierto? Perfecto, continuaremos entonces. Entonces, luego de hacer la determinación del puntaje de la propuesta económica, aquí nos dice cómo tenemos que determinar el puntaje de la propuesta económica, y luego pasamos a la evaluación de la propuesta técnica. En el tema de la propuesta técnica, fíjense, nuevamente me voy a ir aquí arribita, aquí te dice propuesta económica y luego propuesta técnica. Primero que a la propuesta técnica le estamos asignando un valor de 70 puntos, ¿no? O sea, es lo que más vale. Y ustedes van a verificar que en la propuesta técnica te dice, ¿no? La propuesta técnica contenida en el formulario C1 será evaluada aplicando la metodología cumple-no cumple, utilizando el formulario B3. A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología cumple-no cumple, se le asignará 35 puntos. Ah, fíjense, aquí ya te está diciendo, ¿no ve? A la que obtenga el mejor puntaje en cumple o no cumple, se le asignará 35 puntos. Posteriormente se evaluarán las condiciones adicionales establecidas en el formulario C2, asignando un puntaje de hasta 35 puntos utilizando el formulario B3. Entonces, estos 70 puntos, de los cuales hablábamos aquí arriba, se dividen 35 para las condiciones. Aquí está. 35 puntos para la asignación de las condiciones de la propuesta técnica y otros 35 para las condiciones adicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones adicionales? Seguramente está... A ver, ¿quién me da un ejemplo en la compra de equipos de computación? ¿Qué pondrían ustedes como condiciones de calidad y qué le pondrían como condiciones adicionales? En adicionales, incrementar las características de acuerdo al bien que queremos, o sea, lo que queremos que tenga la computadora, digamos, como adicional. Puede ser servicio técnico para más allá de un año, garantizado. Perfecto, mira, a ver, aquí me han abierto la posibilidad a absolver una duda bien importante, ¿no? Efectivamente, lo que dice nuestra colega Madeleine, es lo correcto, ¿no es cierto? Generalmente las condiciones adicionales están vinculadas, pero no pueden estar vinculadas a mejoras en el equipo, ¿ya? Como lo decía nuestra compañera María Eugenia, creo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque fíjense, otro elemento que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta es de que si nuestra entidad, nuestra unidad solicitante, estamos comprando equipos de computación, y estamos comprando equipos de computación, no sé, para la unidad X,
La unidad X, o sea, el artículo 35 de las normas básicas te dice, la unidad solicitante podrá pedir el asesoramiento de las unidades técnicas cuando lo requiera. Ah, ya, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a asumir que estamos nuevamente en el hospital y que la unidad solicitante para la cual vamos a comprar la computadora es el servicio de imagenología, ¿no es cierto? Entonces, seguramente los de imagenología, como son puro médicos, le van a hablar con el departamento de sistemas o comunidad de sistemas y le van a decir, necesito comprar computadora y necesito que me que me ayudes a hacer las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí el técnico de informática les va a decir qué procesador necesitas. Necesito un Pentium, no, un procesador Core i7 o Core i5, no sé. ¿No? Y le va a ir orientando, ¿no es cierto? Pero seguramente va a haber un momento en el que le diga, no, pues yo voy a utilizar la máquina para leer, no sé, pues mis radiografías, por decirles algo. Por lo tanto, necesito que tenga una resolución gráfica de 500 MPH. ¿No? O finalmente necesito hacer, no sé, historias clínicas sofisticadas, por lo tanto necesito que mi procesador sea i7. ¿No es cierto? Entonces, ahí el técnico de computación, el técnico de informática tiene pues que acoplarse a la necesidad de lo que va a requerir, ¿no es cierto? Entonces, seguramente van a llegar a un acuerdo y le va a decir el médico, ¿sabes qué? Mira, solamente necesito para escribir mis hojas clínicas, por lo tanto, con que sea I3 suficiente para mí. Suficiente para mí. Mejor es más si es que es i3, porque ya las i7 son más sofisticadas, ya no les entiendo, ya tienen otras cosas, son touch y yo no puedo trabajar con computadoras touch, ¿no es cierto? Entonces, si efectivamente la unidad solicitante, dueña del presupuesto y dueña del proceso de contratación, define que su computadora va a ser i3, entonces yo no le puedo comprar una computadora i7, porque estaría yendo en contra de lo que está pidiendo y de la verdadera necesidad de la unidad solicitante, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que efectivamente se haya definido de que sí, mira, ahorita suficiente con que yo trabaje con una computadora i3, pero si me darían una i7 no me quejo, mucho mejor. Entonces ahí hay que tomar la salvedad de poner en la especificación técnica el término o superior, ¿no es cierto? Entonces, cuando le pongamos la especificación técnica, procesador i3 o superior, si tiene la palabrita o superior, entonces ahí sí estamos habilitados a que te puedan presentar i5, i7, no sé, pues, ¿no? Pero si no dice eso y dice computadora Pentium i3 o procesador i3, tengo que comprar i3, no hay más. ¿No es cierto? No puedo considerar yo, claro, es que la i7 ese es un criterio subjetivo mío, ¿no es cierto? O de ustedes como miembros de las comisiones de calificación. Y lo que nosotros tenemos que tratar de prevalecer son los criterios de objetividad, dentro de los principios de objetividad, de economía, eficiencia, etcétera, en los procesos de contratación. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Ahora, efectivamente, cuando nosotros asesoremos también a las unidades solicitantes, tenemos que explicarles y tenemos que decirles y asesorarles de manera adecuada, diciéndoles qué vas a poner como criterios como condiciones adicionales. Entonces, efectivamente, las condiciones adicionales están pues mucho más relacionadas con el mantenimiento preventivo, con el mantenimiento colectivo, con la garantía de funcionamiento del equipo y demás, ¿no es cierto? O con el servicio técnico, ¿no? Entonces, ahí tú le puedes decir, ¿no? Si el proveedor va a venir y cada viernes va a venir a limpiarme mi impresora, a soplar mi impresorita o mis computadoras y limpiármelas, entonces le voy a asignar 5 puntos, ¿no? Y ahí voy jugando con los criterios con los criterios adicionales. Si además me va a dar asistencia técnica de mantenimiento preventivo de 1 año, le doy 1 punto. Si me da de 5 años, le voy a dar 5 puntos, ¿me entiende? Entonces ahí los proponentes también van a ir jugando en estas características que se piden, ¿no es cierto? Por eso es que les digo que aquí también juega mucho el tema de la habilidad de la entidad para generar procesos de contratación, o sea, certeros y poder tener lo que realmente tú quieres, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, el punto 16.3 te habla de la determinación del puntaje total. Cuando hablamos del puntaje total, ahí te dice que el puntaje total está determinado por el puntaje total de la propuesta evaluada, el puntaje de la propuesta económica y finalmente el puntaje de la propuesta técnica, ¿no es cierto? Donde el puntaje total es el puntaje de la propuesta económica más la propuesta técnica.
El responsable de evaluación de la comisión de calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta MAPRA. En caso de existir empate, fíjense, esto es bien importante, en caso de existir empate entre dos o más propuestas, el responsable de evaluación o comisión de calificación será el responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. Entonces, fíjense, haremos un ejercicio. Ustedes son miembros de comisiones de calificación. El proceso de contratación que estamos, del cual están participando, es un proceso de contratación de equipos de computación nuevamente, y resulta que el método de selección es calidad, propuesta técnica y costo. Y resulta que dos proponentes, es decir, la empresa A y la empresa B, han obtenido el mismo puntaje. Entonces ahí les está diciendo, ustedes como comisión de calificación tienen que definir el desempate. Entonces, ¿qué criterio utilizaría, por ejemplo, para definir ese desempate? Los años de funcionamiento. Está bien, podría ser uno de los años de funcionamiento, ¿no es cierto? Ambas empresas han presentado una propuesta, bueno, han empatado con sus propuestas, han obtenido el mismo puntaje, pero nosotros les vamos a recomendar que se adjudique a la propuesta, a la empresa A, porque la empresa A tiene 5 años de constitución y la empresa B tiene solamente 3. Ese podría ser uno de los primeros criterios. Otro de los criterios que podríamos utilizar. Adelante. Ay, el micrófono. Ya, les dejo un favorito. Cuando nosotros hemos visto un empate, hemos utilizado la cantidad de montos adjudicados, entregados. Porque puede ser que una empresa tenga 3 años, pero se haya adjudicado millones. Y puede ser que tenga 5 años, pero se haya adjudicado menos la cantidad. Entonces, y además de las actas de conformidad de presentación. Hay un micrófono, Lizani, no es mío. Ya está, creo que ya está, ¿no? Sí, ya. Como le decía, nosotros habíamos remitido a las actas de entrega definitiva y las adjudicaciones que ellos tienen en cuantías, porque hemos encontrado empresas que eran relativamente nuevas y otras más antiguas, pero sus adjudicaciones han sido más elevadas, ¿no? En eso también es un buen criterio. O sea, es un mejor criterio que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí tú estás utilizando eso que me dices, ¿no es cierto? O sea, es decir, estás diciendo, le estás asignando, le estás adjudicando, o estás recomendando adjudicar el proceso de contratación a aquella empresa que haya tenido una mayor cantidad de contratos y, obviamente, no solamente contratos, sino de órdenes de recepción y demás, ¿no es cierto? Con conformidad y lo que tú quieras. Está bien, es también un criterio válido. Como te digo, mientras más cuidadosos y más sofisticados ustedes sean con la recomendación que vayan a dar, mejor, ¿no es cierto? Porque también yo podría decir, no, podríamos decir, recomendamos la adjudicación de la empresa A en relación a la B, porque ha presentado su propuesta empastada, ¿me entiendes? Entonces, sí, te está diciendo que tú definas, pero será un buen criterio, a lo mejor no es cierto. ¿Qué tiene que ver que esté empastada o esté anillada con el tema de dar la posibilidad de acceder al proceso, pues sí, ¿no? Entonces, fíjense que ahí también hay que tener mucho cuidado. Adelante, Jenny. Perdón, Lice, una consulta. No sé si también se puede tomar en cuenta como un criterio, digamos, de la comisión, al haber revisado ya las propuestas, el plus que da cualquiera de las empresas, o sea, algo más, digamos, que de lo que está pidiendo una de las empresas que ha empatado, que se podría tomar en cuenta. ¿Está bien, Lice? A ver, lo que algo tú tienes más de lo que se pidió, digamos. No, es que... Obviamente, todo lo que se ha pedido... Mira, fíjate, eso por ejemplo, no puede ser no podría ser considerado como un factor, como un factor o criterio para poderle adjudicar el proceso. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que pedir lo que te ha requerido, ¿no? O sea, lo que ha requerido
la entidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, por darte un ejemplo, ¿ya? En este nuestro proceso. Resulta que nosotros hemos pedido igual el método de selección de calidad, propuesta técnica y costo, y resulta que dentro de este proceso de calificación habíamos pedido el tema de los mantenimientos, ¿no es cierto? Pero además la empresa nos dice, además de los mantenimientos que me has pedido, etcétera, yo te voy a, no sé, pues te voy a dar una capacitación, no sé, te voy a llevar, te lo voy a traer a Bill Gates y te lo voy a presentar y él te lo va a hacer el primer mantenimiento. Ese criterio sí podrías considerarlo como un plus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente esa propuesta está relacionada con el proceso de contratación que tú quieres, ¿no? O sea, si Bill Gates te lo va a venir a instalar los equipos, pucha, ¿no? Pues es realmente una propuesta mucho más interesante, ¿no es cierto? Y además sin costo. Entonces tendría que ser, claro, Liz, sí, ya le entiendo, licencia, está claro. Perfecto, ¿no? Entonces sí puedes utilizar ese criterio en tanto y en cuanto esté relacionado con el proceso de contratación. Pero si te dice, ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar a tu técnico, a tu director de sistemas, a California, a que conozca la casa de Bill Gates. Como que no pasa nada, ¿no es cierto? O sea, eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El último de los métodos que nosotros tenemos que analizar dentro de la contratación de adquisición de bienes es el método de selección y adjudicación de calidad. Fíjense, aquí el método de calidad está mucho más relacionado con el método de calidad, propuesta técnica y costo. Aquí viene la primera diferencia. En la primera etapa, ya no tenemos ninguna puntuación, ¿no? O sea, en la primera etapa, la propuesta económica no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, ¿pero qué te dice? ¿Qué te dice? La evaluación de la propuesta económica, o sea, te está diciendo, no tiene puntaje la propuesta económica, pero tampoco te está diciendo, no revise errores aritméticos, ¿no? Eso, ojo, mucho cuidado. Entonces te dice, la evaluación de la propuesta económica, ¿cómo lo tienes que hacer? Errores aritméticos. Corrige los errores aritméticos en el formulario B1, B2, cuando no existe, etcétera, 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 ¿no ve? El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado monto ajustado por revisión aritmética MAPRA, deberá ser registrado en la columna del formulario B2. Lo mismo que hemos hecho en los otros casos. En caso de que el producto de la revisión no se encuentre errores aritméticos, el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta deberá ser trasladado a la cuarta columna MAPRA del formulario B2. La propuesta que no fuera descalificada en la etapa de evaluación económica pasará a la evaluación de la propuesta técnica. Perfecto. Entonces, fíjate, ¿no? Al margen de que no tenga puntaje, igual tenemos que hacer una revisión de errores aritméticos y solamente las empresas que pasen el tema de la corrección de errores aritméticos adecuadamente van a pasar a la evaluación de la propuesta técnica. Entonces, puede ser que una propuesta no cumpla, no haya cumplido con el tema de la presentación el subsanamiento de errores aritméticos y ya se la descalifique en esta etapa y no pase la evaluación de la propuesta técnica. ¿Ven? La propuesta técnica contenida en el formulario C1 será evaluada aplicando la metodología cumple o no cumple, igual que en el otro proceso, ¿no es cierto? Utilizando el formulario B3. A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología cumple o no cumple, se les asignará 35 puntos, igual que en el otro método, ¿no ven? Posteriormente se evaluarán las condiciones adicionales establecidas en el formulario C2, asignando un puntaje de hasta 35 puntos, ¿no? Lo mismo que en el otro caso, ¿no? 35 y 35 le asignábamos a la propuesta, a las condiciones generales y a la propuesta técnica, ¿no ven? El puntaje de evaluación de la propuesta técnica será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos en la evaluación de formularios C1 y C2 utilizando el formulario C3. Las propuestas que en la evaluación de la propuesta técnica no alcancen el puntaje mínimo de 50 puntos serán descalificadas, ¿no ve? Entonces no se olviden, aquí son solamente 70 puntos. Aquí abajo te está diciendo 35 a la propuesta técnica y 35 a la propuesta de condiciones adicionales. Y además te está diciendo, aquella empresa que tenga 49 puntos, ¿no? Que llegue solo a 49 puntos, igual está chao. Entonces solamente continúan en el proceso aquellas que obtengan un puntaje mayor a 50 puntos. El responsable de evaluación de la Comisión de Calificación recomendará... Adelante. Una cosa,
El proveedor o la empresa que no cumple el formulario C1, o sea, suficiente con una característica de las especificaciones técnicas, automáticamente no tiene los 35 puntos y no puede pasar a la revisión del formulario C2, ¿verdad? A ver, te dice aquí nuevamente, vamos a repasar. Dice, la propuesta técnica está contenida en el formulario C1. Será evaluada aplicando la metodología cumple, no cumple, utilizada en el formulario B3. Entonces aquí te está diciendo, tú ves el formulario C1, ¿no es cierto? Dice, cumple, no. El criterio que tú tienes que utilizar aquí es el cumple, no cumple, ¿no es cierto? Entonces, ahí tú vas a ver que en el formulario C1 tú vas a tener la especificación técnica, ¿no es cierto? Computadora, procesador i5, ¿no es cierto? ¿Qué te está proponiendo la empresa? Procesador AMD Athlon i5. Ah, muy bien, cumple. Pasa a la siguiente, pasa a la siguiente. Si te está proponiendo un equipo, o sea, bueno, no sé, un i7 y has pedido i5 y no has puesto o superior, entonces, chao. O sea, esa propuesta ya no cumple. En el momento en el que no cumpla algo, listo, paras el proceso, ya no revisas el resto y descalificas esa propuesta. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, y obviamente cuando haya cumplido todas las características, recién pasas a la evaluación de la propuesta de condiciones adicionales. ¿Ve? Entonces, esa es la secuencia lógica. Licen, disculpe, no podríamos hacerlo con un ejemplo, porque no estoy entendiendo lo que está hablando, está mucho corriendo, y tal vez con un ejemplo, por favor. Ya, mira, como te digo, o sea, el ejemplo de esto, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que agarrar un modelo de documento base de contratación de adquisición de bienes y tienen que analizarlo con calmita, ¿ya? Ahora, el ejemplo que tú solicitas, Madeleine, es el que te decía yo antes, ¿no es cierto? A ver, estamos otra vez en el proceso de contratación de compra de computadoras. Has hecho la evaluación, estamos además con el método de selección de adjudicación y calidad. En la primera etapa no puedes dejar de hacer el cálculo de errores aritméticos. Has hecho el cálculo de errores aritméticos. Luego has pasado a la segunda etapa. Estás analizando la propuesta técnica, ¿ya? En la propuesta técnica, ¿qué te dice al momento de calificar? Te dice, la propuesta técnica contenida en el formulario C1 será evaluada aplicando la metodología cumple o no cumple utilizando el formulario B3. A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, allá. Entonces aquí es donde nos hemos parado y hemos visto la pregunta de tu compañero, que te decía, ¿qué pasa si no cumple? O presenta otra característica, otra condición, ¿no? Por ejemplo, lo que tú vas a tener en el formulario C1 son las características del equipo que estás queriendo comprar, ¿no es cierto? Computadora con procesador i3, ¿no? Si el proponente te dice, te voy a dar una computadora con procesador i7, entonces no cumple. Entonces, tú le pones en el formulario B3, porque te dice que utiliza el formulario B3, de que en esa especificación técnica su propuesta no cumple. Como no cumple, entonces pasas a la siguiente empresa y haces otra vez todo lo que hemos hecho con esta otra empresa, ¿no es cierto? Es decir, corriges errores aritméticos, llegas a la... Entonces, en la otra empresa seguramente te va a decir procesador, pides procesador, la entidad pide procesador I3. Presenta el procesador I3, ¿no es cierto? Cumple con todas las características de la propuesta técnica y en segundo lugar verificas recién entras a la calificación de la propuesta de condiciones adicionales. Bien dicen, hay un micrófono, por favor. Ya decía yo, ¿quién habrá entrado al cuarto? Está disolvido. Porque estaba la puerta abierta así, yo lo dije. Ahí está, ahora sí. Robaron las cosas. A ver. Madeleine, no sé si es que nos puedes ayudar, por favor, cortando Yo el no micrófono. toco Dice nada. ese micrófono, por favor. Yo no toco nada. Me he hecho traer mi mueblecito y he puesto todas mis cositas ahí. Madeleine, si nos escuchas, por favor. No, dicen que está de mí, le estaba yo entendiendo bien. Quiero mi mueble, después no me mueble en el cuarto. Claro que Dicen, Es que yo me he negado a subir todo este tiempo. dicen si puede, aunque sea silencio, la usted Bajo, como pues, a mí es me encanta, de bajo. la sala.
He intentado y no puedo silenciar su No, micrófono. yo he peleado para que me dejen No abajo. tengo habilidad de Yo reacción. no quiero. Pero bueno, No quiero que arriba muchas personas. ya estamos fuera del horario, colegas, entonces vamos a quedar no ahí. nadie más, Vamos a dar un poquitito más de tiempo. Yo les voy a pedir, por favor, que puedan tener un poquitito más de tiempo el día viernes para que nos podamos quedar un ratito y podamos analizar además lo que el avance que ustedes están teniendo en los trabajos que tienen asignados, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí, por Yo favor, opino me que se saque ese CPPs con dudas, gorditos y así. con documentos, bases de contratación en los cuales tengan objetivamente ejemplos específicos, ¿no? No, pero van a estar Estoy transpirar. analizando esto Mucha Licen, mucha bulla. Micrófono, por favor, no médicos. se escucha. Micrófonos, por favor, desconcentran. No sé. ¿Es de la Didi o esa compañera? A ver, denme un segundo. Lady Solís. Lady, estás con tu micrófono prendido, por favor. Gabriela también está con su micrófono prendido. Lo bueno es que esto va a ser hasta diciembre o febrero del año. Nuestra reorganización. ¿Otra vez? Ya, colegas, entonces vamos